7:09 de la mañana, conversamos ahora con Alejandro Castro Sánchez, economista de la Universidad Central de Venezuela, fundador del Club Macro UCB. Bueno, Alejandro, siempre es un gusto darte la bienvenida. Buen día, Eduardo. Un saludo a ti y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Bueno, se va acabando este año. Nos gustaría saber para este 2024 particularmente cómo se proyecta el escenario de la economía venezolana, hasta qué punto puede haber una influencia positiva como consecuencia de la flexibilización de las sanciones. Sí, en efecto, estamos cerrando 2023, el año pasado bastante rápido. Si bien a inicio de año los economistas y analistas esperamos una continuación de la recuperación económica que lleva a Venezuela durante 2021 y 2022, según las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, pues el primer semestre del año hubo una recesión puntual o una disminución de la actividad económica que han ido repuntando en el tercer trimestre de este año y todo apunta a que este año pues la economía quizás cierre en torno al 0% del PIB. No era lo que esperábamos y ojalá que el próximo año tengamos unas mejores proyecciones. Todo apunta a que con la flexibilización de sanciones y la llegada de empresas internacionales que van a reactivar ciertas áreas de producción, la economía venezolana pueda tener un mejor desempeño el próximo año respecto al año que estamos en curso. ¿Cuáles son esas áreas más susceptibles de recibir esa influencia en los términos más próximos? Realmente, Eduardo, toda la economía como un todo, porque la economía venezolana, si bien se ha contraído cerca de tres cuartas partes de su tamaño en los últimos 10 años, sigue siendo una economía donde el petróleo tiene un peso preponderante y una recuperación de la producción petrolera que actualmente ronda entre 700.000 y 800.000 barriles de crudo al día, podría permitir un ingreso fiscal mucho mayor gracias a un mejor flujo de caja de PDVSA y por ende un mayor ingreso a toda la economía como un todo, porque al final eso va a permitir que el gobierno pueda ejercer mayor gasto público el próximo año, sobre todo tomando en cuenta que es un año electoral. Fíjate, la economía necesita de confianza, necesita de plazos, es susceptible de cálculos, de previsiones, de proyecciones. Y uno a veces escucha, por supuesto, no te quiero llevar al terreno de lo legal, de lo político, pero uno a veces escucha que estas flexibilizaciones o decisiones sobre sanciones están condicionadas por determinados convenios o cumplimiento de la contraparte o de las partes involucradas en acuerdos de la política. Pero tú como economista, ¿piensas que cuando se decide una flexibilización, como es el caso de Venezuela en los términos conocidos, se puede ir hacia adelante, hacia atrás, eh, eh, de acuerdo con la propia naturaleza de esa dinámica económica involucrada en la flexibilización? Realmente es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Todo va a depender de muchos factores. Tanto al gobierno venezolano le conviene que haya un proceso de flexibilización de sanciones que le permita que pueda exportar a su mercado natural, que es Estados Unidos y Europa, y no exportar a China e India con un descuento que va entre 30 y 50% del precio del barril, que por ende es menor ingreso para PDVSA. El hecho de este proceso de flexibilización de sanciones y todo lo que son las licencias de la FAC le permite a Venezuela poder exportar a su mercado natural, que es Estados Unidos, donde también tiene refinerías que pueden procesar el crudo extra pesado de Venezuela. Y eso, nada más con ese aspecto, Eduardo, que pueda exportar a Estados Unidos y a Europa, puede fácilmente duplicar el flujo de caja de PDVSA manteniendo la producción actual. Porque nada más con eso ya tienes el descuento asegurado en términos de ingreso, por un lado, y con los ingresos futuros de, por ejemplo, Morel & Prom, la empresa francesa que hace poco firmó un acuerdo con el gobierno venezolano, y posiblemente Eni, Repsol y otras empresas extranjeras, podría incrementarse la producción de aquí a finales de 2024 entre 200.000 y 300.000 barriles de crudo, que si bien no es mucho comparado con hace 10 años, es un incremento entre 15 y 20% de la producción al día de hoy y no es poca cosa. Entonces eso al final sí va a tener un impacto positivo en la economía y por ende en el gasto público que pueda ejercer el gobierno en el transcurso del próximo año. Y obviamente va a depender mucho del proceso de negociaciones que está ocurriendo y que finalizó hace poco en la isla de Barbados. Amigo, estamos escuchando a Alejandro Castro Sánchez, economista de la UCB, fundador del Club Macro UCB.
una flexibilización como la que se está concediendo o aplicando en el caso de Venezuela es una oportunidad, digamos, para la activación del sector privado en conjunto con los intereses del sector público. Promueve precisamente esa comunión. Sin duda alguna. Y lo más importante de todo esto es que el gobierno nacional está empezando a permitir ciertas concesiones para que las empresas extranjeras en materia petrolera puedan, con mejores acuerdos, poder volver al país a operar para así poder disminuir el monto de deuda que tienen de años previos y también hacer ciertas inversiones para poder apuntalar la producción en ciertas áreas, tanto en el estado Zulia como en Monagas y Anzoátegui, para ir recuperando esa producción en el transcurso de 2024. Eso por un lado. Y al final también otros sectores de la economía venezolana se han ido recuperando. Ya, por ejemplo, la industria camaronera, si bien no es el tema que estamos tratando, es hoy día el segundo sector de mayores exportaciones de Venezuela después del petróleo. Y hay otros sectores que también están exportando de forma importante, donde el gobierno venezolano ha dado ciertas concesiones para poder el sector privado hacer las inversiones necesarias y aumentar las exportaciones en esas áreas y no depender del petróleo. Qué interesante, porque lo que tú estás tocando trasciende a la coyuntura desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las diferencias ideológicas, bueno, de las crisis que tenemos que superar en el interés colectivo. Bueno, ojalá que eso tenga el pulmón y reciba las condiciones para que la flexibilización de las sanciones, oye, pueda ser un proceso que en distintas vertientes nos traiga buenas noticias a los venezolanos. Ayer estuvo Reinaldo Pulido, vicepresidente de Consecomercio, aquí sentado donde tú estás. Bueno, y él decía que recientemente, y pasó por debajo de la mesa, vino una comisión, la denominan TAC, que se encarga de velar por las condiciones en los aeropuertos, por ejemplo, que vino procedente de los Estados Unidos a hacer una revisión acá, que ojalá más adelante haya buenas noticias en el tema del intercambio aeronáutico comercial entre los dos países. Pero, por supuesto, todo se inscribe dentro del panorama de las necesidades de los venezolanos y de las esperanzas que tenemos de que la cosa vaya mejor. Sí, o sea, desde todo punto de vista, Venezuela tiene un proceso en el cual va a tener que irse recuperando en esa área y, por ejemplo, en el tema de la conectividad aérea es sumamente importante, Eduardo. Venezuela en el pasado tenía una mucha mayor conectividad. Hoy día con el proceso actual, lamentablemente, no hay vuelos entre Venezuela y Estados Unidos, lo cual es sumamente importante. Y ha dinamizado otras rutas como por ejemplo Panamá y República Dominicana, que permite a venezolanos poder conectar a Estados Unidos y a otras zonas de lo que sería Norteamérica. Y ojalá que eso pueda abrirse pronto, que seguramente va a estar enmarcado en este proceso de flexibilización de sanciones que va a estar atado a negociaciones políticas de una u otra forma. Ojalá que los ojalá posibles se conviertan en hechos concretos. Mira, Alejandro, siempre es un gusto. Te recibiremos en el corto plazo nuevamente, Dios mediante. Un gusto, Eduardo, estar aquí contigo. Alejandro Castro Sánchez, economista de la Universidad Central de Venezuela, fundador del Club Macro de la UCB. Amigos, tenemos declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, desde los Países Bajos, a propósito de la audiencia de la Corte Internacional de Justicia. Argumentos, mentiras y manipulaciones. Guyana nunca deja de asombrarnos. Estamos realmente muy asombrados porque no solamente son herederos de un territorio que le robó el Reino Unido a Venezuela, sino que heredaron también esa estirpe de arrogancia imperialista y colonialista. La solicitud de pretender que el pueblo de Venezuela no vote el 3 de diciembre. Han pedido a la Corte en una especie de instrumentalización de colonialismo judicial. Quieren convertir a la Corte en el instrumento que detenga el referendo consultivo del 3 de diciembre. Bueno, amigos, estas declaraciones, tal como lo comentábamos tempranamente, en el marco de la audiencia de la Corte Internacional de Justicia, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, hace alusión a la participación de Guyana para el día de hoy. Dice: Guyana nunca deja de sorprendernos, entre otras razones por las que acabamos de escuchar, y mañana corresponde la participación de Venezuela. Así que tendremos más noticias desde los Países Bajos. Vamos a la pausa y regresaremos.